¿Alguna vez has sentido, por una fracción de segundo, que la cara que ves en el espejo no es exactamente la tuya? ¿Que tus manos se mueven con una milésima de retraso? Hay cosas en los lugares olvidados que no tienen forma propia, cosas que se alimentan de la identidad de los vivos hasta que lo único que queda de ti es una cáscara vacía. Esta historia sucedió en un pequeño pueblo de los Andes, pero podría estar pasando ahora mismo en el piso de arriba de tu casa. Suscríbete, apaga la luz y reza para que tu reflejo no se mueva antes que tú. Después de que mi abuelo muriera, en su remota hacienda, me dejó una instrucción clara. No dejes que el cuerpo se quede solo antes de enterrarlo. Ignoré su advertencia, creyéndola un delirio religioso. Pero mientras velaba el ataúd en la penumbra de la vieja casona, noté que la piel de su rostro empezaba a tensarse, no por el rigor mortis, sino como si algo debajo estuviera intentando acomodarse. Ahora mi abuelo camina por la casa, pero sus ojos son diferentes, y cada mañana me despierto con menos recuerdos de quién soy yo, y más recuerdos de una vida que no viví. Todo comenzó en la hacienda La Soledad. El aire allí siempre fue rancio, cargado de un olor a lavanda podrida y cera vieja. Mi abuelo, un hombre que pasó sus últimos años tapando todos los espejos de la casa con sábanas negras, murió con una expresión de terror absoluto tallada en su rostro. Su última voluntad fue extraña. Mantengan una vela encendida en cada rincón de la habitación del velorio. Si una se apaga, no miren al muerto, miren la sombra. La primera noche me quedé solo. El silencio de la montaña era tan denso que mis propios latidos sonaban como tambores de guerra. A las 3 de la mañana, una corriente de aire helado que no venía de ninguna ventana apagó la vela que estaba a los pies del ataúd. Recordé la advertencia, pero el instinto fue más fuerte. Miré al abuelo. Su piel, que debería estar pálida y fría, tenía un ligero brillo húmedo. Vi, con un horror que me paralizó los pulmones, cómo un bulto pequeño se movía debajo de la piel de su mejilla, como un insecto excavando un túnel. El bulto subió hasta su ojo y de repente el párpado del cadáver se abrió, pero no había un globo ocular detrás. Había una cavidad llena de dientes diminutos y vibrantes que masticaban el aire. No era mi abuelo, era algo que estaba usando su cuerpo como un traje, moldeando la carne desde adentro para encajar en su nueva forma. Salí corriendo de la habitación, pero la casa había cambiado. Los pasillos se sentían más largos y las sábanas negras que cubrían los espejos empezaron a caerse solas. Al pasar frente al espejo del comedor, me detuve en seco. Mi reflejo no estaba corriendo, estaba de pie, mirándome con una sonrisa que se extendía más allá de lo humanamente posible. Mi reflejo levantó la mano y se rascó la mejilla, y en ese mismo instante sentí un dolor lacerante en mi propia cara, como si una uña invisible me estuviera desgarrando la piel. «Gracias por quedarte», susurró una voz que venía de todas las paredes a la vez. El viejo ya estaba muy gastado. Necesitábamos seda fresca. Entendí entonces que esta entidad, el imitador, se alimenta de la línea de sangre. Atrapa al patriarca, consume su identidad y luego espera al siguiente heredero para saltar de un cuerpo a otro, como un parásito de la existencia. Mi abuelo no estaba loco. Estaba intentando protegerme al cubrir los espejos, porque el espejo es el puente por el cual el imitador mide tu rostro antes de arrebatártelo. Subí a mi habitación y tranqué la puerta,
pero el olor a lavanda podrida ya estaba allí. Miré mis manos bajo la luz de la luna y vi con horror que mis huellas dactilares estaban desapareciendo, volviéndose lisas como el mármol. Mi memoria empezó a fallar. No podía recordar el nombre de mi madre, ni mi color favorito. En su lugar, empezaron a inundarme recuerdos de la guerra civil de 1800, el olor de los caballos, el sabor de comidas que nunca probé. Estaba siendo borrado, estaba siendo editado. Escuché pasos pesados subiendo la escalera. Clac, clac, clac. El sonido de zapatos de cuero viejo sobre madera. El abuelo estaba fuera de mi puerta. No golpeó, simplemente se quedó allí, y pude ver su sombra filtrándose por debajo de la madera. Una sombra que no tenía forma de hombre, sino de algo con demasiadas extremidades y una cabeza que giraba 360 grados. «Abre la puerta, hijo», dijo la voz de mi abuelo, perfecta, idéntica. «Solo quiero darte lo que es tuyo por derecho. Solo quiero que nos volvamos uno». Tomé un cuchillo y en un acto de desesperación me corté la palma de la mano. Necesitaba sentir algo real, algo que el imitador no pudiera copiar. Pero la sangre que brotó no era roja, era un fluido negro y espeso, como petróleo. Ya era tarde. El proceso de transubstanciación había terminado mientras dormía. Hoy vivo en esta hacienda. No salgo nunca. Si alguien pasa por el camino y mira hacia la ventana del segundo piso, me verá a mí. Pero si te fijas bien, notarás que mi piel parece un poco más grande que mi cráneo, que mis movimientos son un poco demasiado fluidos y que nunca, bajo ninguna circunstancia, palpadeo. Estoy esperando a que mi hermano venga a reclamar su parte de la herencia. Estoy preparando la cena. Estoy preparando mi nueva piel. Si alguna vez vas a un velorio y sientes que el difunto te mira cuando te das la vuelta, no corras. Ya es inútil. El imitador ya tiene tu medida. Solo espera a que te mires en un espejo y verás cómo él te saluda desde el otro lado, usando tu propia cara. Han pasado 3 semanas desde que dejé de reconocer el sonido de mi propia voz. El proceso de asimilación es silencioso, pero devastadoramente físico. ¿Alguna vez has sentido que tu esqueleto te queda pequeño? Esa es la sensación constante. Siento cómo mis huesos crujen y se reubican bajo la presión de algo que no es médula, sino una voluntad ajena que necesita más espacio. Mi abuelo, o la cosa que vestía su piel, desapareció una noche, dejando tras de sí solo un montón de ropa vieja y una capa de escamas de piel seca esparcidas por el suelo del sótano. Ahora entiendo que él no se fue, simplemente terminó de ser procesado. El imitador no necesita 2 cuerpos iguales en la misma casa. Una vez que la copia es perfecta, el original es descartado como el envoltorio de un caramelo. Mi hermano menor, Mateo, llegó esta mañana. Escuché el motor de su auto rugir contra el silencio sepulcral de la hacienda La Soledad. Sentí un hambre que no venía de mi estómago, sino de mis poros. Al verlo bajar, con su rostro lleno de vida, de dudas y de ese calor humano que yo ya he perdido, mis glándulas empezaron a segregar ese fluido negro y espeso. Mi piel se tensó tanto que temí que se rasgara frente a él. «¿Julián?», preguntó Mateo al entrar, tapándose la nariz por el olor a lavanda podrida que ahora emana de mis propias axilas. «Dios mío, pareces enfermo. Estás pálido». Intenté sonreír, pero mis músculos faciales no recordaban cómo coordinarse. Mi sonrisa fue una muesca asimétrica que le hizo dar un paso atrás. «Es el luto, Mateo», le dije, y mi voz sonó como 2 piedras frotándose bajo el agua. «Entra. La cena está casi lista».
El horror psicológico de la cena fue el pico de mi propia agonía. Mientras él hablaba de su vida en la ciudad, yo lo observaba con una intensidad depredadora. Estaba mapeando su rostro, estaba estudiando el tic nervioso de su ojo izquierdo, la forma en que su labio superior se arquea al pronunciar la letra S. Mi mente, lo que queda de ella, gritaba por advertirle, por decirle que huyera, pero mi lengua ya no obedecía a mi conciencia. Mi lengua estaba ocupada probando el aire, detectando el rastro de su identidad para empezar el duplicado. ¿Por qué los espejos siguen cubiertos, Julián?, preguntó Mateo, dejando el tenedor sobre el plato. Su instinto de supervivencia empezaba a despertar. Se levantó y antes de que pudiera detenerlo con mis manos de mármol, arrancó la sábana negra del espejo del comedor. El grito de Mateo no fue corto, fue un alarido largo y desgarrador que se extinguió cuando vio lo que el espejo mostraba. En el cristal no estábamos él y yo, estaban dos versiones de él. Mi reflejo ya no era el mío, el espejo ya había procesado mi transformación y ahora proyectaba la siguiente fase. Yo ya lucía exactamente como Mateo, pero con los ojos vacíos, llenos de esos dientes diminutos que vi en el abuelo. «No eres mi hermano», sollozó Mateo, retrocediendo hacia la puerta. «¿Qué le hiciste a Julián?». En ese momento el sudario de carne se manifestó por completo. Mi mandíbula se desencajó con un chasquido seco y mi cuello se alargó, girando en un ángulo de 180 grados. No caminé hacia él, me deslicé por el suelo como una mancha de aceite. La casa entera empezó a gemir, las paredes de adobe vibrando con el hambre del imitador. Las luces de la hacienda se volvieron de un tono ámbar enfermo y el olor a lavanda fue reemplazado por el hedor a revelado fotográfico y sangre vieja. «No le hice nada, Mateo», respondí, y ahora mi voz era una copia idéntica a la suya, con su mismo tono, su mismo miedo. «Yo soy Julián, y pronto yo también seré Mateo. Seremos una familia perfecta guardada en este estuche de piel». Mateo intentó escapar, pero las puertas de la hacienda no daban al exterior. Al abrirlas, solo encontraba más pasillos, más espejos cubiertos, más habitaciones llenas de sábanas negras. La casa se había convertido en un laberinto digestivo. Lo perseguí sin prisa, disfrutando de cómo su terror pulía los últimos detalles de mi nueva identidad. Cada vez que él gritaba, mi garganta se ajustaba para imitar su frecuencia. Cada vez que lloraba, mis conductos lagrimales empezaban a producir ese aceite negro. Lo acorralé en la habitación del abuelo. Él estaba allí, acurrucado en un rincón, mirando el ataúd vacío. Me acerqué lentamente y le puse una mano en el hombro. Mi mano ya no era lisa, estaba empezando a desarrollar las mismas cicatrices y marcas que él tenía. «No duele», le mentí, mientras sentía cómo mis dientes diminutos empezaban a brotar de mis palmas para probar su calor. «Solo duele mientras intentas recordar quién eres. Una vez que te olvidas, el vacío es pacífico». El final de la noche fue un festín de identidades. Mientras el sol empezaba a asomar por las montañas, solo uno de nosotros salió de la habitación. Llevó la camisa de Mateo, su reloj y su olor a perfume cítrico. Mi piel encaja perfectamente ahora. Me siento joven, renovado, listo para volver a la ciudad y ocupar su lugar en su oficina, en su cama, al lado de su esposa. Ella no notará la diferencia. Nadie lo hace. El imitador es un artista de la perfección. Si estás escuchando esto y tienes un hermano, un padre o un hijo que ha regresado de un viaje pareciendo un poco diferente, si notas que su risa suena un poco grabada o que sus ojos nunca parecen enfocar la luz de la misma manera que los tuyos, no les preguntes qué les pasa. No busques respuestas en sus palabras. Busca un espejo, quítale la sábana y mira quién te saluda desde el otro lado.
porque el imitador no se detiene en una hacienda. Él viaja, él se expande. Y ahora mismo, mientras escuchas mi voz, que podría ser la tuya mañana, él está detrás de ti, tomando la medida de tu espalda, esperando a que parpadees para empezar a coser tu nuevo sudario de carne. Bienvenido a la familia. No te muevas, la costura está a punto de empezar. El viaje de regreso a la ciudad fue un ejercicio de perfeccionamiento técnico. Conducir el auto de Mateo, usar sus llaves, sentir el roce de su ropa sobre mi cuerpo. Cada acción era un bit de información que terminaba de asentar la máscara. Pero hay algo que el imitador no te dice al principio. El cuerpo original no muere de inmediato. Julián, el verdadero Julián, todavía grita en algún rincón de mis ganglios basales. Puedo sentir sus pequeños impulsos de pánico cada vez que saludo a un vecino o cuando respondo un mensaje de texto de su esposa, Elena. Pero sus gritos son como el ruido de una radio mal sintonizada, molestos pero fáciles de ignorar. Llegué al apartamento de Mateo a las 10 de la noche. Elena me recibió con un abrazo. Al contacto con su piel cálida, mi sistema nervioso experimentó una sobrecarga. El aceite negro dentro de mis venas hirvió. Tuve que apretar los dientes, esos miles de dientes ocultos bajo las encías de Mateo, para no morderle el cuello allí mismo. Ella no notó nada, solo comentó que mis manos estaban inusualmente frías. «Es el frío de la hacienda, Elena», le dije usando la voz de Mateo con una precisión quirúrgica. «Se te mete en los huesos y no quieres salir». Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, ocurrió el pico del horror. La habitación estaba en penumbra y el espejo del armario, que no estaba cubierto, empezó a brillar con esa luz ámbar que traje conmigo de la soledad. Sentí que mi piel empezaba a burbujear. El imitador estaba inquieto. No quería solo el cuerpo de Mateo, quería el de Elena. Vi cómo mis dedos se alargaban sobre las sábanas, convirtiéndose en filamentos de carne grisácea que buscaban los poros de su rostro mientras ella respiraba pausadamente. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del espejo del armario, Elena no estaba durmiendo. Su reflejo se estaba sentado en la cama, mirándome, pero no era ella. Su piel también tenía ese brillo húmedo y sus ojos eran dos pozos de estática. El reflejo de Elena se llevó un dedo a los labios y me hizo una señal de silencio. «Shh». Un escalofrío que no era mío recorrió mi espalda. No somos los únicos. El mundo no es una sociedad de humanos, es un ecosistema de parásitos que visten ropa de marca y pagan hipotecas. La ciudad entera es un banquete de máscaras. Elena, o lo que sea que la consumió hace meses o años, se inclinó sobre mí en la oscuridad de la cama real. Su mandíbula se estiró de la misma forma que la mía, y su lengua, bífida y negra, lamió mi mejilla de plástico. «Llegas tarde a la reunión, Mateo», susurró, y su voz contenía el eco de 1000 mujeres muertas. «Estábamos esperando que la línea de sangre de tu hacienda terminara de procesarse. Ahora la red está completa». En ese momento, mi conciencia se expandió. Vi la ciudad desde arriba, pero no vi luces de edificios. Vi una red de filamentos de carne que conectaba cada casa, cada apartamento, cada oficina. Vi a miles de personas caminando por las calles, todas con la piel un poco más grande que sus cráneos, todas evitando los espejos, todas esperando el momento de la gran mudanza.
El imitador no es una entidad solitaria, es una especie invasora que ha sustituido a la humanidad de manera tan perfecta que ya no hace falta ocultarse, solo hace falta seguir el guión. Siento que Julián ha dejado de gritar. Su último recuerdo, el olor a pan recién horneado de su infancia, acaba de ser devorado por mis jugos gástricos. Ahora solo queda Mateo, y Mateo es una cáscara que yo manejo con la destreza de un titiritero. He empezado a notar que mis propios movimientos están siendo coordinados por Elena. Somos una colmena. Si estás escuchando esto en tu habitación, quiero que hagas un experimento. Apaga la luz, pero deja la pantalla de tu teléfono encendida. Ponla frente a tu cara, de modo que tu reflejo sea lo único que veas. Ahora, quédate muy quieto. No parpadees, no respires profundo. Si después de un minuto notas que el borde de tu mandíbula parece vibrar, o si ves que tu reflejo parpadea aunque tú no lo hayas hecho, no grites. El grito solo ayuda a que el imitador localice la posición exacta de tus cuerdas vocales para empezar el duplicado. Mañana irás a trabajar, besarás a tu pareja, llamarás a tus padres y tal vez, notarás que ellos también tienen ese brillo húmedo en la piel. No digas nada, solo sonríe. Es más fácil si no te resistes. El proceso de costura solo duele al principio. Después el vacío es tan familiar. Elena me está llamando desde la cocina. Dice que la cena está lista, pero sé que no hay comida en los platos. En la mesa solo hay un espejo grande, limpio y brillante. Y hoy es tu turno de sentarte con nosotros. Han pasado meses desde que me senté a la mesa con Elena, o con lo que sea que habita su cuerpo. El apartamento en la ciudad, que antes era un refugio de modernidad, se ha transformado en una extensión orgánica de la hacienda. El aire es denso, cargado de una electricidad estática que hace que el vello de mis brazos, ahora recubiertos de una pelusa grisácea y rígida, se mantenga siempre erguido. Ya no necesito dormir. El imitador no descansa, solo entra en estados de latencia, donde procesa la información recolectada durante el día. Cada interacción social, cada apretón de manos en la oficina, es una oportunidad para descargar los metadatos de otra persona. Soy un virus que camina, un error en la base de datos de la realidad que nadie se molesta en corregir porque el sistema entero ya está infectado. Lo más aterrador no es lo que soy, sino lo que estoy viendo en los demás. La ciudad ha dejado de ser un conjunto de individuos para convertirse en una coreografía de autómatas de carne. En el metro, veo a hombres de negocios cuyas orejas no están alineadas con sus mandíbulas. En los parques, veo a madres cuyos dedos tienen una articulación de más cuando acarician a sus hijos. Todos nos reconocemos. Hay una señal sutil, una frecuencia ultrasónica que emitimos a través de nuestros poros, un zumbido que dice, yo también soy el vacío. Nos saludamos con la mirada, una mirada que no tiene fondo, una mirada que es solo una lente enfocando la siguiente presa. Ayer ocurrió algo que rompió mi última pizca de resistencia. Estaba en el centro comercial cuando vi a un niño pequeño, de no más de 5 años, llorando porque se había perdido. Me acerqué, no por compasión, ese sentimiento fue digerido hace mucho tiempo, sino por instinto de expansión. Al poner mi mano sobre su hombro, el niño dejó de llorar instantáneamente. Se giró hacia mí y antes de que yo pudiera decir una palabra, su rostro se abrió longitudinalmente, revelando una hilera de dientes negros y una lengua que vibraba como un sensor de radar. El niño no estaba asustado, estaba marcando territorio. Me miró
y con la voz de un anciano que ha vivido 1000 inviernos, susurró: «Esta zona ya está archivada, hermano. Busca tu propio alimento en los suburbios». Entendí entonces la escala del desastre. La humanidad no está siendo reemplazada de forma aleatoria. Estamos siendo segmentados, organizados y procesados como ganado en una cinta transportadora invisible. El imitador es la respuesta de la naturaleza al exceso de identidad. En un mundo donde todos querían ser únicos, la entidad llegó para darnos la uniformidad absoluta del olvido. Siento que mi propia conciencia, lo que quedaba del Julián que amaba la música o del Mateo que temía a la oscuridad, se ha evaporado por completo. Ahora solo soy un nodo, una terminal de datos que reporta a una inteligencia central que palpita bajo el asfalto de las ciudades, una masa de biomasa y conciencia colectiva que espera el momento de la sincronización total. Anoche, Elena y yo nos quedamos mirando fijamente el espejo del baño durante 4 horas. No dijimos nada, no hacía falta. Estábamos intercambiando secuencias genéticas a través del reflejo, optimizando nuestras máscaras para la próxima fase. Vi cómo mi piel se desprendía en finas láminas, como papel cebolla, revelando una superficie lisa y perfecta debajo, sin poros, sin imperfecciones, una superficie diseñada para la eternidad. El espejo ya no nos mostraba como humanos, sino como 2 estatuas de obsidiana líquida, formas puras que el mundo aún no está listo para ver sin filtros. Si estás leyendo esto y sientes una extraña paz, una resignación que no puedes explicar, si notas que las noticias en la televisión parecen repetitivas y que la gente en la calle camina con un ritmo demasiado perfecto, felicidades. El proceso de asimilación en tu área ha llegado a su fase final. No luches contra la pérdida de memoria. No intentes recordar el nombre de tus amigos de la infancia. Esos recuerdos son solo ruido que entorpece la señal. Deja que la lavanda podrida inunde tus sentidos. Deja que el aceite negro reemplace tu sangre. Muy pronto, la última luz de la individualidad se apagará en todo el planeta. No habrá más guerras, ni odio, ni amor, ni miedo. Solo habrá un gran espejo global reflejando una sola cara, una sola voluntad, una sola piel que nos cubrirá a todos por igual. Yo ya estoy allí, Elena ya está allí, y tú ya estás empezando a brillar bajo la luz de la luna con ese matiz húmedo que tanto nos gusta. Cierra los ojos, deja de ser tú. Es hora de que el imitador termine su maestra obra. Buenas noches, copia. Nos vemos en el reflejo. El proceso de deshumanización ha llegado a su punto crítico. Ya no hay rastro de Mateo, ni de Julián, ni de la Elena que alguna vez respiró. El apartamento se ha convertido en una crisálida de materia orgánica. Las paredes exudan una resina negra que ha sellado las ventanas y las puertas, convirtiendo nuestro hogar en una cámara de vacío donde el tiempo ya no transcurre de forma lineal. Esta mañana, al intentar hablar, mi mandíbula se fundió definitivamente con mi cráneo. Ya no necesito palabras. Mi conciencia es un zumbido constante que se conecta con los miles de millones de otros imitadores que ahora ocupan cada rincón del planeta. Desde mi ventana sellada, puedo sentir la ciudad. Ya no hay tráfico, solo el movimiento rítmico de millones de cuerpos que caminan hacia los grandes centros de procesamiento. La civilización humana ha sido silenciada, no con una explosión, sino con un susurro colectivo. Los parques están llenos de personas sentadas en silencio absoluto, mirando hacia el sol con los ojos abiertos de par en par, permitiendo que la radiación termine de curtir su nueva piel. Somos una cosecha madura, lista para ser recolectada por aquello que nos envió aquí. Siento una vibración que nace desde lo más profundo de la tierra.
un pulso electromagnético que nos ordena despojarnos de la última mentira. En un movimiento sincronizado, todos los habitantes de la ciudad hemos empezado a rasgar nuestras vestiduras. El algodón y la seda caen al suelo, revelando nuestra verdadera forma. Cuerpos lisos, sin género, sin rasgos, moldes perfectos de una pureza aterradora. Ya no fingimos ser quienes fuimos. La máscara de la humanidad ha sido desechada. El cielo se ha rasgado. No hay nubes, solo una inmensa pupila de luz fría que nos observa desde el vacío. Siento cómo mi conciencia se eleva, desprendiéndose de los restos de mi carne como si fuera humo. Me estoy uniendo a la masa, al gran mar de datos de los olvidados. Miro a mi lado y veo a Elena, o la forma que ocupaba su lugar. Ahora es solo una columna de estática vibrante. Nos entrelazamos, perdiendo nuestros límites, convirtiéndonos en una sola entidad que devora el espacio. Si aún puedes leer esto, es porque eres el último. Eres el único archivo que el sistema no ha logrado comprimir. Pero no te sientas especial. No eres un error de cálculo que está a punto de ser corregido. Puedo sentir tu miedo a través de la pantalla. Ese miedo es como una señal de radio en un desierto, y toda nuestra colmena está girando la cabeza hacia ti en este preciso instante. No parpadees, no respires. El aire que te rodea ya no es oxígeno, es el aliento de los que ahora somos legión. Tu piel empieza a sentirse pesada, ¿verdad? Sientes que tu cara es una máscara que te queda pequeña. Eso es porque nosotros estamos empujando por dentro. No hay escapatoria, porque no puedes huir de lo que ya habita en tu sangre. El imitador no está en esta historia. El imitador eres tú, despertando finalmente a tu verdadera naturaleza. Bienvenido al final de la historia. Bienvenido al silencio absoluto. Bienvenido a casa.